Antes de hablar de modelos bíblicos del coaching, es pertinente que nos hagamos la pregunta de ¿se puede hablar de un coaching bíblico? Porque la tendencia normal sería de cristianizar o versicularizar, es decir, ponerle versículos bíblicos a todo lo que se conoce sobre el coaching, esta idea de, pues, no es propiamente el coach un terapeuta, sino un guía que ayuda a la persona a llevarla del lugar A al lugar B, que se dé cuenta de su situación, etcétera. Pero realmente esto tiene un sustento bíblico y lo que vamos a hacer en esta sesión va a ser, en primer lugar, analizar el trasfondo de lo que es el coaching y por otro lado el mensaje panorámico de las escrituras de la Biblia y ver en dónde se encuentran tanto el coaching como el mensaje bíblico y a la luz de esto poder ver hasta qué punto se puede hablar de coaching bíblico y en dado caso si hemos de utilizar o sacar modelos del coaching a la luz de las escrituras, de qué manera sería y cómo sería. Esta idea de simplemente pues todo lo que se conoce sobre el coaching, darle un sentido bíblico o tratar de ver lo, lo que se sabe del coaching con versículos bíblicos o en personajes bíblicos como Moisés, como los discípulos, etcétera. Yo lo llamo miopía teológica, es decir, simplemente ver desde una perspectiva y una visión muy limitada, por un lado, lo que es el mensaje de la escritura y qué es lo que la escritura dice sobre sí misma, o en otras palabras, cuando simplemente utilizamos algo, eh, como dice el dicho, un texto para un pretexto, lo que estamos haciendo es que nos quedamos cortos de ver el mensaje bíblico. Y antes de llegar a esta parte, comencemos con el trasfondo del coaching. Este movimiento nace en pleno posmodernismo. Ahorita en un momento más voy a hablar acerca un poquito más de esto, pero el posmodernismo lleva a un grado mucho mayor las nociones que se empezaron a trabajar desde la edad moderna que tiene que ver con el humanismo y el hombre, uno como ser humano como centro de todo. Entonces está la cuestión del individualismo, la decisión, la libertad de uno, uno pone las reglas, hay una cuestión egocentrista, algo que también caracteriza a este tiempo que algunos denominan como posmodernista, otros como modernidad tardía, o otra es un hipermodernismo, es la, esta tolerancia en donde todo, casi todo ofende, la victimización de la persona, la realización que uno puede llegar a su potencial como individuo, como persona, la búsqueda de la felicidad, etcétera. Estas cuestiones no son nuevas, pues a lo largo de la historia se han estado dando una y otra vez, pero en estas últimas décadas o en el último siglo ha sido más intenso. En cuestión del trasfondo del coaching vemos que, o en sus líneas ideológicas, pues tiene influencia de la filosofía griega, con Sócrates, con Platón, con Aristóteles, la filosofía contemporánea como el existencialismo, la fenomenología y la psicología humanista. Cuando ponemos todas estas influencias, todo este trasfondo, la ideología que está detrás del coaching, pues vemos que poco tiene que ver con el pensamiento cristiano. Entonces, sería muy inadecuado simplemente
versicularizar o darle una justificación bíblica a todo lo que el coaching hace. Es más bien, si vamos a utilizar las escrituras, tenemos que hacerlas desde lo que las mismas escrituras dicen y cómo lo dicen. Y a partir de eso, ver qué puntos de encuentro hay con el coaching. Pero cuando vamos hacia cómo podemos entender lo que es el mensaje bíblico y el uso que nosotros le damos a las escrituras, nos damos cuenta que, o curiosamente, la influencia de nuestro tiempo es tanta que miramos con los lentes de nuestra era a las escrituras. Y esto comienza desde de la edad moderna, donde pues se da el nacimiento del humanismo en el siglo XV con el humanismo renacentista, y a pesar de que ante este movimiento humano le hace contrapeso las reformas protestantes, sobre todo la luterana y la calvinista, en donde su postura del hombre, su antropología bíblica es muy pesimista con esto de la corrupción total del hombre, la caída del hombre, que el hombre necesita de la revelación. De ahí uno de los principios es la sola escritura, etcétera. En el siglo XVII, pues los inicios que se dieron en el siglo XV son todavía más, tienen más peso que la Reforma Protestante en el sentido de la Revolución Científica. En el siglo XVIII, la Ilustración, en donde comienza el racionalismo y esta idea de que todo tiene que pasar por la razón. A partir de la Revolución Científica, del racionalismo y de la Ilustración, se da un movimiento que se conoce como la teología natural o la teología racional, y era de que no buscar un sustento en las creencias que tuviesen que ver con la revelación divina, sino que todo tuviese que pasar por la razón. Es decir, tener una religión racional, una religión que si he de creer en un Dios, que pueda demostrarlo racionalmente y no acudir a la revelación bíblica. Ante esto, ante este ataque frontal que tiene la teología cristiana, hubieron diferentes tipos de respuesta para querer defender el movimiento cristiano o el cristianismo. Y uno de ellos, y que ha influido muchísimo, fue en nuestro tiempo, en nuestra era y en el pensamiento cristiano, ha sido la teología liberal. Ante esta idea de desechar completamente el cristianismo, el padre de la teología liberal, que fue Friedrich Schleiermacher, él propone como el centro de la teología ya no la revelación, sino el sentimiento o la intuición del hombre. Es decir, pone como centro de teología el fenómeno religioso y deja de lado la revelación bíblica. ¿Por qué? Porque para su tiempo la revelación bíblica ya estaba dejada completamente de lado, y en este sentido, pues muchos teólogos se fueron con esta línea desde la intuición, la persona, el sentimiento, hacer teología. Y esto tuvo una gran repercusión en la manera de aproximarse a las escrituras, porque a partir de este movimiento, pues las escrituras empezaron a ver de cómo estas me hacen sentir bien a mí, cómo ayudan a mi fe, cómo yo puedo tener una mejor experiencia religiosa, y es decir, el foco y el centro de la vida religiosa, del fenómeno religioso y de la teología dejó de ser la Sagrada Escritura, Dios, Cristo, y fue ahora el hombre. Y en dado caso, si se hablaba de Cristo, de Dios o del hombre,
pues era en función de cómo me beneficia o cómo me hace sentir bien esto. La teología liberal del siglo XIX tuvo pues muchas respuestas reaccionarias o maneras de tratar de hacerle frente, otras de apoyarla o que fueron como una manera de seguir el camino que ya se había marcado. En este último sentido de continuar esta línea surgió el modernismo, que es esta idea de todo lo que diga la Biblia hay que pasarlo por el método científico. Entonces, en el mejor de los casos es utilizar la arqueología para ver si los lugares que están en la Biblia realmente existieron, pero en el peor de los casos es negar pues todas las doctrinas bíblicas y cristianas que no tienen una comprobación científica con el método científico, con el empirismo, y entonces ahí se niega el nacimiento virginal de Jesús, la resurrección de Jesús y todas aquellas cosas que no se podían pasar por un laboratorio empiezan a negarse con el modernismo del siglo XX. Pero a esto pues surge el fundamentalismo, el dispensacionalismo, la teología dialogante o como la denominan algunos conservadores, la neortodoxia, como respuestas a ello. Y entre estas posturas, sobre todo la teología dialogante, tratan de poner a la Biblia, a la palabra de Dios, en el lugar donde había sido quitado desde mucho antes de la teología liberal y que se intensificó todo con los planteamientos de Schleiermacher. ¿Por qué menciono todo esto? Porque la situación es que aunque muchos de nosotros podamos decir, pues profeso una fe reformada, una fe conservadora, o mi práctica religiosa nada tiene que ver con los liberales, en la práctica muchas veces, lamentablemente, nuestro entendimiento de la escritura tiene que ver más con estas corrientes liberales en el sentido de que sean en función de mí. Si yo voy a ir a los salmos es para sentirme mejor, para que me den aliento, un tipo placebo. Y así está también el movimiento religioso en donde la gente acude a la iglesia o a los templos o a los estudios con el fin de sentirse bien, de purgar pecados o de quitarse la carga de encima. Y muchas personas llegan a nuestras iglesias a buscar consejería con esta finalidad. Es decir, está de trasfondo esta mentalidad de la teología liberal en donde pues lo que cuenta es la persona. Y menciono nuevamente esto porque puede ser una tentación al momento de acudir a las escrituras y tratar de encontrar modelos bíblicos del coaching y en lugar de hacer una teología escritural sensata, pues estamos simplemente dando lugar a continuar estos movimientos teológicos del siglo XVIII, XIX, XX, que pues la teología conservadora o el calvinismo, la teología reformada en sus inicios estuvo en contra, hablando del humanismo, por ejemplo, y que las nuevas el nuevo calvinismo, por ejemplo, también viene señalando ya en el siglo XX-XXI de los peligros que tiene la teología liberal, el modernismo, el racionalismo, el humanismo y darle una interpretación humanista a las escrituras. Habiendo hablado de esto, entonces llegamos al punto de, y bueno, entonces ¿de qué habla las escrituras? Si es que yo casi siempre le veo un uso humanitario, utilitario o pragmático en la persona o con el fenómeno religioso.
Y desde la teología bíblica reformada hay todo un esquema y un panorama que encontramos desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y lo podemos resumir así. En el Génesis tenemos la creación, en el Génesis también tenemos la caída, y a partir de la caída vemos cómo Dios tiene un plan de redención que culmina en Cristo, pero este plan que culmina en Cristo de redención está aguardando todavía a su consumación. Creación, caída, redención, consumación. Este panorama o esquema en donde podemos ver toda la teología bíblica apunta a que en la creación Dios establece su reino con Adán, y en el Edén, el pueblo de Dios, el lugar de Dios donde Dios gobierna, y las directrices o la forma en la que se da ese gobierno, que es la palabra de Dios en el Edén, y la relación de Dios con ese pueblo, del rey con el pueblo. Lo tenemos ahí, el reino, y este reino por la caída se ve afectado, pero en su plan de redención Dios tiene a lo largo de toda la escritura pues esta mira de que sea efectivo y se redima. Abraham es una persona clave, el pueblo judío, la monarquía judía también, pero todo esto era sombra de lo que había de venir, que culmina en Cristo. Y por eso cuando Jesús comienza su ministerio, él empieza diciendo: arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado. Porque el reino era algo patente en el pensamiento judío, lo vemos desde el Génesis con Adán y Eva, pero nosotros lo aguardamos en la consumación. Cuando hablamos de teología bíblica, nos estamos refiriendo al mensaje de toda la escritura, de todos los libros de la Biblia, hacia dónde apuntan todos. Obviamente el Génesis tiene una teología particular, el Antiguo Testamento tiene una teología característica, lo mismo que el Nuevo Testamento, pero cuando vemos todo en general los libros de la Biblia, estamos hablando de que hay conexiones, los libros de la Biblia parecen engranes, unos van encajando con otros, hay cohesión entre todos los libros y todos estos apuntan a Cristo. Lo vemos en Jesús con los caminantes de Emaús, donde en Lucas 24, donde les hace ver de que todas las escrituras apuntaban a Él. Lo vemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, donde Jesús dice que Moisés hablaba de Él. Y lo vemos en el Nuevo Testamento, donde en los Evangelios, en las cartas, vemos cómo los apóstoles están una y otra vez citando al Antiguo Testamento como cumplimiento en la persona de Cristo. Y cuando hablamos de la persona de Cristo, nos estamos refiriendo al Evangelio. Cuando hablamos de Evangelio, nos referimos a Jesucristo, no como una ideología o un movimiento religioso, sino el Evangelio es el mensaje de las buenas nuevas en Jesucristo. Y todo esto tiene que ver con la escritura, su pensamiento teológico con Cristo, tiene que ver con el Evangelio, las buenas nuevas de redención en Cristo, y que todo esto apunta a la consumación, a ese reino establecido. También podríamos mencionar, y ya haciendo la comparación o tratando de encauzar esto a la relación entre la Biblia y el coaching, es que lo que nos dice el mensaje bíblico en su totalidad es que requerimos de la revelación, requerimos de la escritura, y para saber dónde estamos
y hacia dónde ir. En este sentido, haciendo una analogía con el coaching, en donde lo que hace el coach es tratar de hacer consciente a la persona, al cliente o a la persona que se está coachando, de su condición, dónde está, hacia dónde ir. El detalle es que en el coaching secular, por así decirlo, o con este trasfondo filosófico, humanista, psicológico, etcétera, es vamos a tratar como coaches de poder darle a la persona encauzarla y sacar el potencial de esta persona desde los parámetros de la persona. Y si vemos que tienen algunas deficiencias, obstáculos, que esta persona se vaya dando cuenta, pero no forzar la situación, sino tratar que la persona desde sus términos pueda avanzar. Esta mentalidad no la comparte la Escritura, pero lo que sí podemos ver es que lo que hace la Escritura, la revelación, y lo que veremos en este curso es ver cómo Dios le hace ver la condición al hombre, en dónde se encuentra y hacia dónde tiene que ir, porque el hombre está perdido y el hombre no sabe dónde está. La condición que tenía en el Edén, en este reino inaugurado, establecido en el principio, la ha perdido, quedan nociones muy vagas y el hombre no sabe ni dónde está, ni cómo está, ni hacia dónde va, y requiere de la dirección divina. Y ahí tenemos, por ejemplo, el trabajo de los profetas, etc. Entonces, en este sentido, podríamos decir que el Dios, en su revelación y en su obra a través de Cristo, lo que va haciendo es, por así decirlo, coacheando, va dirigiendo, pero en términos muy distintos de lo que lo hace la psicología, el humanismo y las influencias filosóficas dentro de este movimiento del final del siglo XX, siglo XXI del coach. En ese sentido, Dios es un tipo de coach, pero su forma de trabajar, ministrar, sanar, es diferente, como ya mencionamos. Y con esto ya podemos empezar a concluir y dar las siguientes pautas o llamadas de atención o focos rojos o alarmas. Y es que tenemos que tener cuidado de interpretar las escrituras desde el humanismo, la psicología o el coaching. Y por ejemplo, terminar diciendo cosas con versículos bíblicos y diciéndole a la gente, a la congregación o a las personas que estamos aconsejando o coacheando, pues descubre, Dios quiere que puedas ser un campeón y sacar lo mejor de ti, o como este eslogan de descubre el campeón que hay en ti, o el Señor quiere verte feliz y verte cumplir tus sueños. Bueno, esto no tiene sustento bíblico. Desde la perspectiva y desde la teología bíblica, la cual apunta a Cristo y a la consumación de su reino, y toda la escritura vemos cómo Dios está estableciendo este reino en el Edén, cómo se da la intervención del pecado, cómo Dios está redimiendo, cómo en Cristo empieza a hacerse ese cambio y lleva hacia la consumación. Entonces, el utilizar o encontrar métodos y modelos bíblicos de coaching, de aconsejamiento, de consejería, pues sería sin utilizar las escrituras sin forzarlas en cuanto a su mensaje, el cual apunta a Cristo y al Evangelio, como ya mencionamos. Podríamos entonces, haciendo estas aclaraciones, decir algo como: en Cristo tenemos un potencial y un lugar dentro del reino de los cielos en esta vida, y en los cielos nuevos y en la tierra nueva venideros. O podemos contribuir desde el mensaje bíblico a que toda rodilla se doble y reconozca que Jesús es el Señor.
o la finalidad del discipulado, la evangelización, la sanidad, la restauración, no es el hombre mismo, sino es la adoración de la Trinidad. Lo vemos en Apocalipsis, lo vemos en Filipenses 2, donde toda rodilla se doblará ante Jesús y reconocerá que Él es el Señor, y vemos en adoración celestial de Apocalipsis, todos adorando al Cordero inmolado. La sanidad, el que las personas hayan sido lavadas por la sangre del Cordero, que se hayan cambiado sus vestiduras, no era para que desarrollaran su potencial, sino para adorar al Cordero, y este proceso de sanidad es para darle gloria a Dios. De hecho, desde la fe reformada, por la pregunta del catecismo es: el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. No gozar de uno mismo o cumplir nuestro potencial o ser felices o cumplir nuestros sueños. Nada que ver con eso. Y respecto al... Y bueno, en este sentido, pues nos correspondería en este curso y también en nuestro quehacer teológico, en nuestras predicaciones, discipulados, estudios bíblicos, etcétera, respetar el mensaje bíblico, el objetivo y la teología de la Biblia misma, que es la redención en Cristo y el reino de Dios. Es algo que está en la Escritura de manera panorámica, y que bueno, esto se estudia ya con más detalle en un curso como teología bíblica o un panorama de la Biblia. Entonces, la redención a través del Evangelio apunta a la exaltación de Cristo. Estamos concluyendo. Si hemos de ayudar a otras personas en sus heridas a ser mejores personas y cristianos, esto no debe quedarse ahí, en la persona y en la ayuda o en la sanidad de la persona, sino debe apuntar a la redención en Cristo y a la consumación del reino de Dios. Es entonces importante que reconozcamos quiénes somos en el Evangelio para poder coachear, porque recordemos, la teología bíblica tiene un mensaje que es Cristo, y este mensaje en Cristo está de manera condensada en el Evangelio. El Evangelio que nos presenta las buenas nuevas en Jesús, en donde somos hijos de Dios, adoptados, sentados en los lugares celestiales, hijos amados en quienes Dios tiene complacencia, etc. Entonces, lo que veremos en esta primera parte de esta unidad, vamos a detenernos un poco en el Evangelio, porque cuando hablamos de Evangelio, la gente lamentablemente piensa muchas cosas o no piensa nada, y queremos que tengamos un lenguaje común cuando hablemos de Evangelio, y que nos ayudará a poder, desde el Evangelio, desde el mensaje y la teología bíblica, no perder, sino que sea nuestra brújula, que no nos perdamos. Que la teología bíblica, que el Evangelio sea nuestra brújula en nuestro quehacer, en donde creo que todos estamos interesados en la sanidad emocional, espiritual, en ayudar a las personas, pero que esto no terminemos haciendo lo que hace pues estas consultorías o estos trabajos del coaching secular, porque entonces ya dejamos de hacer labor de iglesia, de establecer el reino de los cielos aquí en la tierra, y estaríamos entonces haciendo cosas que son ajenas a nuestra misión, nuestro propósito como iglesia y como ciudadanos del reino de los cielos. Entonces, preguntas de reflexión. ¿Qué uso le das a la Escritura? ¿Justificas ideas o comportamientos con pasajes bíblicos? ¿Es claro para ti la persona de Cristo en todas las Escrituras? Y con esto en mente, pues comenzamos esta serie de videos sobre modelos bíblicos del coach.